¿Conoces todos los trucos que puedes aplicar mientras cocinas? ¿Y sabes cuánto estás ahorrando cuando aplicas cada uno de ellos? ¿Con la olla a presión ahorramos? ¿Y si lo hacemos, cuánto ahorramos cada vez que la usamos? Hola, me llamo Amadeo y en este vídeo vamos a responder a esas preguntas y vamos a contar algunas cosas más sobre cómo poder ahorrar cuando usamos la cocina. Pero antes de entrar de lleno en el tema, vamos a hablar sobre esos pequeños ahorros que a partir de ahora van a aparecer bastantes y que probablemente la persona que está viéndolos dirá, ostras, y yo esto no lo hago ahora, ¿para qué voy a hacer estas cosas? Sí, total, por lo que me voy a ahorrar a final de año. Y entonces lo que he elaborado es una gráfica donde podemos ver la suma de los ahorros que se generan a partir de pequeñas acciones, como por ejemplo puede ser, cojo el teléfono, llamo a una empresa de suministradora eléctrica y me cambio de compañía y por lo tanto empiezo a ahorrarme unos 500.000, 1.500 euros al año. Vale, eso está muy bien porque con muy poco esfuerzo tengo un gran beneficio. Pero luego tenemos otros muchos pequeños ahorros que en la suma de todos ellos también tienen un gran importe al final del año, pero bien es cierto que esto pasa porque hagamos una serie de gestos diarios que al final se verán muy recompensados. Aquí tenemos el gráfico que he bautizado como ahorros dependiendo de la constancia, donde podemos ver el volumen económico al cual podemos aspirar con los pequeños gestos del día a día, 2.700 euros, lo cual supone un 30% aproximadamente del volumen total que estamos comentando en el conjunto de todos los vídeos, mientras que por otro lado tenemos 6.300 euros que podemos llegar a alcanzar mediante esos ahorros puntuales o gestiones que no deberían tardar más de, bueno, pues mediodía, un día, quizá poco más. Esto supone aproximadamente un 70% respecto al volumen total. ¿Qué te ha parecido? ¿La suma de dinero que puedes ahorrar al año con los pequeños gestos día a día es suficiente significativa para ti? Y recuerda que para tener la visión completa de todos los gastos que podemos ahorrar a lo largo del año, lo mejor es que te suscribas y de forma que puedas acceder a todos los vídeos que he emitido y a todos los que voy a emitir. Por otro lado, la explicación de por qué realizo toda esta serie de vídeos lo podéis consultar en mi vídeo número 1 y por otra parte, las cuantías económicas que utilizo para calcular los ahorros lo podéis ver en mi vídeo número 2. ¡Comenzamos! Vamos con un quiz. ¿Serías capaz de decir entre una placa vitrocerámica y una placa de inducción donde la placa vitrocerámica tarda 9 minutos en calentar algo, cuánto tardaría la placa de inducción? ¿13 minutos? Eso quiere decir que nos costaría más tiempo calentarlo, lo cual requeriría de mayor consumo eléctrico. ¿5 minutos? Lo cual quiere decir que nos costaría menos tiempo en calentar lo mismo y haríamos menos consumo eléctrico. O lo mismo. La respuesta es 5 minutos. Donde no tenemos una placa de inducción y queremos invertir unos 200 euros aproximadamente, esto nos reportaría incluso así un ahorro año de unos 85 euros. La placa vitrocerámica funciona calentando una resistencia eléctrica que a su vez calienta un vidrio vitrocerámico que a su vez calienta la comida. Bien, para calentar ese vidrio vitrocerámico hace falta cierto tiempo. ¿Qué ocurre con la placa de inducción? Que este funciona como un microondas, a través de electromagnetismo. Por lo tanto, a partir del mismo momento que yo enciendo la placa de inducción, empiezo a calentar la comida. Y como todos sabemos, no todos los aparatos que utilizamos en la cocina para calentar o para cocinar, es decir, las ollas, las sartenes, funcionan con la placa vitrocerámica y con la placa de inducción. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor si nos cambiamos a una placa de inducción necesitaríamos cambiar los aparatos con los que cocinamos. O bien comprarnos algún tipo de adaptador que existen para poder cocinar con la placa de inducción. Vaya tela, no tenía ni idea. Oye, pues me lo voy a mirar. Si apagamos la placa vitrocerámica en aproximadamente 5 minutos antes de que la comida vaya a estar elaborada y por lo tanto con ese calor residual, porque como habíamos comentado la placa vitrocerámica sigue estando caliente, se puede acabar de hacer la comida. Si esto lo hacemos aproximadamente unas 10 veces a la semana cuando cocinamos, podríamos llegar a ahorrar unos 12 euros año. Que sepamos que utilizar una sartén que no corresponde con el diámetro del quemador no es una buena práctica y evidentemente si esto pues lo hiciéramos de vez en cuando, como 2 veces por semana y mientras preparamos la comida tardamos unos 20 minutos, bien, esto nos haría ahorrar cuando dejáramos de hacerlo unos 10 euros año. Vamos con otro quiz. Respecto a la olla de vapor, se sabe que podemos cocinar más rápidamente
por la presión que se genera dentro del aparato. Pero, ¿cuánto ahorramos respecto al uso con una olla tradicional? ¿Un 20%? ¿Un 40%? ¿O hasta un 60%? La respuesta es 60%. Si utilizáramos la olla un par de veces a la semana durante los meses más fríos del año, podríamos llegar a 7 euros al año. Y si te ha gustado el vídeo hasta aquí, like, comparte y dale al botón este que está por aquí que pone suscribirme, de forma que puedas tener la visión completa de todos los ahorros que estoy comentando vídeo a vídeo que afectan a todas las cosas que hacemos en el casa día a día. Si hacemos uso de la tapa cuando estamos cocinando algo, esto nos ayuda a evitar pérdidas de calor y por lo tanto calentar más rápidamente. Si utilizamos la tapa aproximadamente 30 minutos a la semana, podemos llegar a un ahorro de unos 3 euros año. Aunque los ahorros sean pequeñitos, siempre es bueno tener presente nuestro compromiso medioambiental con los demás y con nuestro planeta. A tener en cuenta que cuando vamos a preparar, por ejemplo, agua para cocer unos espagueti, pues tenemos que cocer el agua que corresponde, no mucho más, porque a más agua hay más masa que tenemos que calentar y por lo tanto más energía que consumir. Bien, si esta práctica la hacemos de vez en cuando, pues podríamos evitarla y con ello ahorrar pues unos 2,5 € año. Y cuando vas a preparar la comida, ¿preparas más raciones de las que te vas a comer? Es decir, si sois 4 y preparas lentejas para 8, esas 4 raciones sobrantes las puedes guardar en la nevera y comértelas otro día. De esa manera ahorras el tiempo de la propia elaboración de los alimentos y por otro lado ahorras cierto tiempo del uso de los equipos de la cocina. En cuanto a la elaboración de comidas que puedes preparar utilizando menos tiempo la cocina, bien, es una cosa que no vamos a abarcar en este vídeo porque además yo de eso, pues bueno, no sé si podría orientar de la mejor manera, pero bien es cierto que seguro que puedes encontrar muchísimos vídeos que te pueden ayudar a esta labor. Bueno, ¿y tú qué trucos utilizas en la cocina que no hayamos contado ya aquí? Déjanos en los comentarios de forma que todo el mundo pueda compartir esa información y pueda beneficiarse de ella. Y vamos a ver ahora la suma total de ahorros vistos hasta ahora teniendo en cuenta todos aquellos así de pequeñitos como todos aquellos así de grandes. Y la mitad de los ahorros generados con todas las recomendaciones que hemos comentado asciende a 59,5 € año. Y entre lo que ya teníamos ahorrado más los ahorros que hemos comentado de la cocina, tenemos un total de 3.167,7 euros. Bien, llegados a este punto, espero que te haya gustado el vídeo y seguiremos hablando de todas aquellas cosas que nos ayudan a economizar en el consumo eléctrico de los equipos de la casa. Nos vemos en mi siguiente vídeo.